Si te gustan las conmovedoras escenas rurales en YouTube, probablemente conozcas el canal de Leth y Sam, que narra la tumultuosa travesía de la pareja Lee y Sam. Su historia es como una novela hecha realidad, entrelazada con los rincones ocultos del destino y la luz de la felicidad. En la película, los espectadores se conmovieron hasta las lágrimas por el trágico destino de Sam, la pobre huérfana. Su primer matrimonio fue una tragedia, pues vivió bajo el desprecio de la familia de su esposo, solo para ser expulsada sin nada. En su momento de mayor desesperación, Lee, el honesto policía local, apareció como un ángel guardián. De la empatía y la ayuda iniciales, floreció el amor, conectando a dos almas gemelas. Juntos construyeron una pequeña granja donde Sam pudo criar ganado libremente, cultivar y recuperar su sonrisa. Sin embargo, las tormentas no terminaron ahí. Las oscuras sombras de las actividades criminales pasadas de Lee sacudieron sus vidas, obligando a la pareja a dejarlo todo atrás e irse al extranjero. Su repentina desaparición dejó un enorme vacío y un anhelo inagotable en los corazones de los fans. Recientemente, la comunidad en línea se emocionó al ver a la pareja reaparecer en su nuevo canal, Lee and Sam Life. Lee compartió que decidió dejar atrás su uniforme de policía y volver a ser un hombre de familia, reconstruyendo su antigua granja con Sam. Han pasado las tormentas o aún les esperan nuevos desafíos. Ese es el atractivo que mantiene a los espectadores enganchados a cada episodio. Más allá de las dramáticas tramas de la película, la vida real de Lee y Sam es igualmente radiante y conmovedora. En la vida real, Lee y Sam son un matrimonio genuino. Su amor se ve recompensado con una adorable hijita, su mayor motivación para esforzarse cada día. Nacidos y criados en la región montañosa del norte de Vietnam, donde la naturaleza proporciona muchos recursos valiosos, pero la vida sigue estando llena de dificultades, Lee y Sam eligieron YouTube como su camino hacia la autoafirmación. Arte entrelazado con la realidad, la característica especial que hace que su canal sea exitoso es la hábil combinación de la vida cotidiana sencilla y cautivadoras historias de ficción. Este enfoque no solo promueve la belleza de las tierras altas, sino que también ayuda a mejorar las finanzas familiares en comparación con sus días de trabajo puramente agrícola. Con sinceridad y un enfoque civilizado y creativo en la creación de contenido, Lee y Sam prometen seguir ofreciendo películas llenas de realismo, dejando una profunda huella en el público de todo el mundo. Continuando su viaje a casa, los próximos días de Lee y Sam en su antigua granja prometen ser una historia de amor sencilla pero vibrante. A continuación, un vistazo a su nueva vida, donde las viejas heridas se curan con el aroma de la tierra y el amor de la familia. Tras las tormentas del pasado, Lee y Sam deciden embarcarse en un proyecto para renovar la tierra, una vez abandonada. Ya no le preocupa su antigua profesión, Lee es ahora un pilar sólido con su ropa de trabajo descolorida, y continúa escribiendo su sueño verde con Sam. Temprano por la mañana, mientras la niebla aún persistía en la cima de la montaña, el sonido de martillos, cinceles y risas llenaba un rincón del bosque. Lee se encargó del trabajo duro, reparar la cerca de madera, techar los cobertizos y limpiar el pequeño arroyo para traer agua para riego. Sam plantó con destreza macizos de flores silvestres alrededor del sendero, transformando la pequeña casa en un lugar pintoresco. Priorizaron el uso de materiales naturales, minimizando los residuos plásticos y convirtiendo el lugar en una auténtica granja ecológica, un lugar verde por su propio aliento y limpio por su alma.
El jardín, antes tranquilo, ahora se llenaba de sonidos de felicidad. Sam cuidaba meticulosamente de las gallinas y los patos junto al arroyo. Al observarla esparcir con delicadeza puñados de maíz para los animales, se podía apreciar la diligencia de una mujer que había resistido muchas tormentas. Los cerdos híbridos que Lee había criado estaban gordos y sanos, lo que prometía un ingreso estable para toda la familia. Para ellos, cada retoño que crece, cada mascota que crece, es prueba de renacimiento. Cuando las hojas de mostaza, el jengibre y la cúrcuma están listas para la cosecha, la granja se llena más que nunca. Cosecha, la pareja lleva los productos más frescos, aún relucientes por el rocío de la mañana, preparándose para el día de mercado. Socialización. En el mercado, no solo venden sus productos para obtener ingresos adicionales que les permitan subsistir y financiar la educación de su hija, sino que también tienen la oportunidad de conocer a la gente local y compartir historias de agricultura honesta. Cada centavo ganado con su arduo trabajo los hace sentir más valiosos y en paz que nunca. El momento más feliz al final de una agotadora jornada laboral es una sencilla comida familiar bajo el alero. Solo verduras silvestres servidas, pescado de arroyo guisado y un tazón de sopa caliente, pero la risa de su pequeña hija y la mirada cariñosa de Lee hacia Sam crean un ambiente maravillosamente cálido. La felicidad no necesita buscarse lejos, reside en manos encallecidas por labrar la tierra, en un tazón de arroz fragante secado al sol y en la paz de quienes conocen la satisfacción. Puede que la vida futura de Lee, Sam no tenga giros dramáticos como las películas de acción, pero sí tendrá el profundo amor de la gente de las montañas y los bosques. Una tarde, la dorada luz del sol caía a raudales sobre la granja. El tranquilo espacio se vio repentinamente perturbado por el sonido de los motores de los coches y las risas provenientes de la puerta de bambú. Lee y Sam estaban arreglando el jardín cuando, inesperadamente, recibieron a unos invitados especiales, James y Lee Tudie. Este reencuentro no fue solo un encuentro de amigos cercanos, sino también de viejas amistades en la vasta naturaleza. James es un conocido empresario maderero de la región, de porte digno pero mirada sincera. Pocos saben que para alcanzar la sólida carrera que tiene hoy, James recibió un inmenso apoyo de Lee cuando aún vestía uniforme de policía. En aquel entonces, Lee arriesgó su vida para trabajar con James en el desmantelamiento de redes de robo de madera y el sabotaje de la producción, protegiendo así la reputación de su negocio. Junto a James está Lizzie, una amiga cercana que siempre ha estado a su lado en las buenas y en las malas. En cuanto supieron que Lee y Sam habían reaparecido en su antigua granja, no pudieron esperar ni un segundo más y se dirigieron de inmediato a través del bosque para visitarlos. Los acompañaban y la adorable hija de 4 años de James. En cuanto bajaron del coche, nipió como un pajarito y corrió a los brazos de Sam. La llegada de la niña insufló nueva vida a la granja. Ni tomó de la mano a la hija de Lee y Sam, y enseguida se hicieron amigos, corriendo y saltando alegremente entre los parterres que Sam acababa de plantar. James y Dieppe no vinieron con las manos vacías, trajeron regalos prácticos, desde valiosos plantones y herramientas de jardinería especializadas hasta juguetes para los niños. A la sombra del porche recién renovado, los 4 amigos se sentaron juntos. Sam preparó rápidamente una tetera de aromático té de níspero, mientras Lee compartía con entusiasmo sus planes para el desarrollo de la granja.
James le dio una palmadita en el hombro a Lee con emoción. Me ayudaste a mantener mi negocio en el pasado, y ahora solo quiero veros a ti y a Sam en paz aquí. Toda profesión es valiosa, mientras nuestros corazones estén en paz, siempre estaremos ahí el uno para el otro. Lee rió con ganas y prometió apoyarlo en la promoción de los productos de la granja para que la gente de todo el mundo conociera la marca. Al caer la tarde, mientras el intenso sol rojo del atardecer envolvía las montañas, James y Lee se marcharon a regañadientes. Esta visita les había dado una fuerza inmensa. Comprendieron que, incluso sin sus uniformes de policía, los valores que Lee había sembrado en el pasado seguían floreciendo, ganándole amigos leales y el respeto de la comunidad. La granja ahora no solo luce el verde de los árboles y las hojas, sino también los cálidos colores de la amistad y la solidaridad. Gracias por seguir nuestra historia. Les deseamos felicidad.